Domingo pasado estuvimos arrancando el tema el reino de Dios versus el reino del mal. Los que estuvieron o pudieron verlo en otro momento en la predicación, se dieron cuenta que estuvimos hablando acerca de la diferencia del reino del mal como del reino de Dios. Estuvimos hablando del conflicto que hay, hablando espiritualmente. Estuvimos hablando acerca de la importancia de la interacción de ambos reinos. Cuando hablo de la importancia, es la importancia de estar alineado a la voluntad de Dios, como la importancia de rechazar todo aquello que se oponga al conocimiento de Dios. Y es ahí donde yo digo, la interacción que tengamos va a determinar hasta dónde vamos a llegar y va a determinar el fruto que vamos a dar. Y por supuesto que va a determinar si su reino se establece o no. Entonces, a manera de introducción, nosotros como hijos de Dios ahora pertenecemos al reino de la luz. Antes pertenecíamos al reino del mal. Es decir, estábamos fuera del propósito de Dios. Una vez entramos al propósito de Dios, somos injertados en su propósito y somos declarados hijos de Dios para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y llenos de la virtud de Cristo. La importancia de esto radica en lo siguiente: como iglesia necesitamos entender los tiempos que vivimos y por ende necesitamos apegarnos más a la palabra y por ende necesitamos caminar de acuerdo a la voluntad del reino de Dios y hablar el lenguaje del reino de Dios. Que le voy a adelantar, el lenguaje del reino de Dios es oración, intercesión y adoración. El lenguaje de las tinieblas es acusación, desobediencia, sublevación contra las cosas de Dios. Pero yo quiero que usted se aprenda esto y lo pueda anotar, no solamente en su corazón, sino en su cuaderno, en su celular. El lenguaje del reino de Dios, del Hijo de Dios, es oración, intercesión y adoración. Tres cosas fundamentales que usted y yo no podemos dejar de hacer, porque hay un peligro si lo dejamos de hacer. Entonces, para ponernos en el contexto y entrar en materia, habíamos puesto como base, domingo pasado, donde la Biblia nos menciona en el libro de Efesios, y quiero que vayamos directamente a Efesios para ponernos en el contexto. Habíamos hablado de Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, y vamos a repasarlo nuevamente hoy para que quede como fundamento. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias. Cuando nosotros decíamos esto es por esta razón. El Hijo de Dios, cuando ora, cuando intercede y cuando adora, hay un rompimiento en el ámbito espiritual. Yo quiero que usted abra los oídos espirituales, porque esto es base fundamental en la guerra espiritual. Esto es introductivo y esa manera de repaso. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia intercede y cuando la iglesia adora a Dios, hay un rompimiento en el ámbito espiritual. De ahí la importancia que si usted y yo no lo hacemos, somos responsables de lo que vendrá. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué digo esto? Porque los gobiernos, los imperios, los países, las naciones se desarrollan, sí, pero detrás de las cortinas, por decirlo de alguna manera, está operando muchas veces las obras de las tinieblas por medio de gobiernos. Y usted dice, ¿cómo así? Sencillo. Cuando usted ve que en un país se quieren aprobar leyes que van en contra de la moral, y por más que quieran normalizar muchas cosas, a la luz de la Biblia nunca será normal cuando está contrario a la palabra. ¿Me doy a entender? Pero hay iglesias que por no ser rechazados, o iglesias por congraciarse o comprometer los principios y valores, terminan aceptando
una ideología o terminan aceptando un pensamiento cuyo pensamiento no nace en el corazón de Dios y comienza a comprometer los principios y valores, y es ahí donde yo quiero llegar. Nosotros no podemos dejar de orar, interceder y adorar, y por supuesto leer la Biblia, porque necesitamos entender los tiempos, ser entendidos en los tiempos, leer muy bien los tiempos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Una iglesia que está en la tierra tiene que ser una iglesia de propósito. Nosotros no podemos golpear al viento. Nosotros necesitamos ser entendidos, estar alineados a la voluntad de Dios, porque la interacción de los reinos va a determinar mucho. Entonces alguien me pregunta: bueno, pastor, pero yo estoy en la iglesia, yo vengo los domingos. Perfecto, usted viene los domingos a la iglesia y está en la iglesia, yo lo felicito, yo le aplaudo. Pero ¿qué pasa con lo interno de su vida y mi vida? ¿Estamos avanzando? Y yendo un poco más adentro, ¿estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Estamos adorando? ¿Estamos tratando de agradar a Dios? ¿O sencillamente estamos viviendo un cristianismo a mi manera, diciendo esto es bueno o esto es malo, esto sí, esto no, y estoy haciendo una escogencia para que sea a mi favor, cuando realmente tengo que estar alineado a lo que la Biblia dice? Entonces me doy cuenta que a veces no es necesario irse al mundo, sino que me doy cuenta que el mundo muchas veces se mete dentro de la iglesia. La interacción con los reinos va a determinar mucho. Ponía yo un ejemplo en la mañana con los jóvenes precisamente, que dicho sea paso, muy lindo el video que hicieron, se los agradezco. Los jóvenes de acá me conocen y agradezco esas palabras, porque sí, nosotros bromeamos sanamente, vacilamos sanamente, disfrutamos, nos reímos, pero ellos son testigos y saben muy bien que cuando se habla de las cosas del reino, es sí o es sí. No hay, como dice, ambigüedad. No hay no hay un juego, pues. Y lo que quiero decir es, el ejemplo que puse es lo siguiente: si yo como pastor empiezo con los jóvenes a promover un lenguaje inadecuado solamente porque son jóvenes, o solamente porque quiero quedar bien con ellos, o quiero que vengan muchos jóvenes, y eso está bueno, pero la estrategia solo va a ser una: a través de lo que diga el Espíritu, no a través de activismo. Entonces muchas iglesias caen en el activismo y atraen jóvenes, y sin darse cuenta se metió la mundanalidad dentro de la iglesia y no se dieron cuenta. De ahí la importancia, la interacción de los reinos. Entonces dése cuenta que a veces no solamente es irse al mundo, sino tener cuidado que el mundo se meta en la iglesia a través de las palabras, a través de la vestimenta, a través del testimonio, a través de mi actuar. Yo honro o deshonro a Dios. Entonces lo que quiero dar a entender es que necesitamos estar alineados con Dios, porque la interacción con los reinos va a determinar dónde estamos. Si yo no oro, ¿de qué lado estoy? Del lado de las tinieblas. Y alguien dice: pastor, no, yo creo en Dios. Sí, usted cree y ama a Dios, pero si no lo demuestra con su fruto, ¿qué va a pasar? No es decir, es hacer. No es decir, yo soy adorador. Tengo que manifestar mi adoración en mi manera de vivir. En la iglesia, en el trabajo, estudio, donde quiera que vaya, yo manifiesto el olor de Cristo. Entonces, mis hermanos, grábese eso: la interacción va a determinar de qué lado estoy. Si yo no me someto a Dios, voy a estar del lado del mal, aunque ame a Dios y sirva a Dios. ¿Por qué? Porque en alguna manera le estoy dando derecho legal al enemigo para que interfiera. Recuerde algo, hermano, la Biblia dice: un poquito de levadura leuda la masa, dando a entender un poquito de descuido puede entrar ahí el descuido espiritual, a caer en el pecado, y nosotros desalinearnos de la voluntad de Dios y pensar que estamos bien cuando realmente lo interno es lo que tiene que afectar nuestra vida. Leí un párrafo pequeño de un libro y me bendijo mucho esta frase. Decía: lo que pasa a nivel externo es importante, pero no tan importante como lo que está sucediendo a nivel interno. Recordando nuestro versículo lema de este año, el año de renacimiento espiritual, donde 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: renovados en el ser interior. Es decir, nuestro ser interior tiene que renovarse todos los días y tiene que estar fuerte todos los días.
El hombre exterior se va desgastando, el hombre exterior se va cansando, pero el interior se va renovando. Entonces, lo que sucede afuera de su vida y mi vida sí es importante, pero no más como lo que está sucediendo adentro. Un ejemplo claro y sencillo y básico. Yo puedo ponerme delante de ustedes aquí y decir, yo soy adorador, y cantarle al Señor. En apariencia se ve bien o se oye bien, pero ¿qué está sucediendo en mi corazón? Eso es lo que Dios quiere. Que haya una renovación de adentro hacia afuera para determinar el fruto que voy a dar. Entonces, el fruto lo es todo y lo determina todo. ¿Creemos en la manifestación de Dios? Claro que sí, pero creemos más en el fruto. Porque una manifestación Dios puede darla en un X momento. Una manifestación puede darse en una persona, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el fruto solamente se obtiene caminando en el terreno de la obediencia. ¿Me doy a entender? Entonces, este versículo base que tenemos, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia está alineada al plan de Dios, ora, intercede y adora, sucede que en el ámbito espiritual hay una guerra espiritual. Los espíritus inmundos van a interponerse para que su oración no fluya, para que usted sea pasivo, tenga pereza. Por eso, cuando alguien tiene pereza, cuando alguien es pasivo en las cosas de Dios, es hora de romper eso en el nombre de Jesús y decir, aquí es un rompimiento espiritual. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos van a obstaculizar la obra de Dios, pero a mayor oración, mayor revelación. Entonces, mientras más oremos, mientras más intercedamos, mientras más adoremos, hay un rompimiento en el ámbito espiritual. Sí, los espíritus inmundos se están oponiendo, pero también están los ángeles de Dios que van a ejecutar la palabra que sale de su boca y de mi boca, porque la Biblia dice que los ángeles de Dios están a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces, hermano, cuando usted y yo oramos, hay una guerra espiritual. Espíritus inmundos van a querer obstaculizar la oración, pero a mayor oración, mayor revelación y mayor bendición. Entonces, los ángeles de Dios, los ángeles buenos, toman esa oración para que sea ejecutada. Y vamos más allá, todavía más arriba. Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice, Jesucristo es el máximo intercesor y Él está intercediendo en el cielo por usted y por mí. Por lo tanto, si oramos, intercedemos y adoramos, el reino se establece. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y ningún espíritu inmundo puede más que ni los ángeles de Dios y ni que Dios ni usted mismo. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios está sobre usted, pero la iglesia tiene que accionar en la oración. Hay gente que cree que todo lo hace Dios. Yo necesito interponerme y decirle, Señor, cuenta conmigo, quiero ser el hombre de oración. Cuenta conmigo, quiero ser el hombre intercesor. Cuenta conmigo, yo quiero ser el adorador que tú buscas. Usted se ha dado cuenta en la Biblia que Dios dice, busqué entre ustedes y no encontré a un intercesor. Lo habla Ezequiel, lo habla Isaías. Busqué y no encontré a alguien que se parara en la brecha. Y la Biblia dice que él mismo se vistió de guerrero para ejecutar su plan. Luego dice, el Padre busca adoradores como. A ver, ¿no le parece a usted digno de poner atención eso? ¿Por qué la Biblia dice que el Padre busca adoradores? ¿Por qué la Biblia dice que el Padre busca intercesores? ¿Por qué será? Porque hay escasez de intercesores, porque hay escasez de una iglesia que necesita pararse en la brecha. Por eso hay que orar. Recuerde, el lenguaje del reino, ¿cuál es? Se lo dije, es un examen, es un quiz. Vamos a ver cuánto pasa en el quiz. ¿Cuál es el lenguaje del reino? Oración, uno. ¿Cuál es la otra? Intercesión y adoración. Muy bien, ya pasaron el examen. Ese es el lenguaje del reino. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo dejamos de hacer lo que necesitamos hacer, eso que es nuestra responsabilidad, estaremos cayendo en errores doctrinales y estaremos abriendo la puerta al enemigo para que él ponga ahí su pie y tenga un derecho legal. Porque cristiano que no ora, adora e intercede es un cristiano que se debilita y es un cristiano que se desactiva del plan de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos profecía, dirección, necesitamos palabra, necesitamos gobierno de Dios en nuestra vida para entender los tiempos. Entonces, por eso le decía, la iglesia da a conocer la manifestación de la gloria de Dios, la multiforme sabiduría, ¿a través de qué? Oración.
Vamos, esté conmigo, no se me desconecte. La iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de oración, intercesión y adoración. Porque cuando yo oro estoy declarando el reino. Cuando yo intercedo me paro en la brecha como el máximo, imitando al máximo intercesor que es Jesús. El lenguaje del reino es intercesión. Jesús intercede por mí en el cielo. Yo como su hijo me paro en la brecha y digo: Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser el hombre, o usted, hombre o mujer, que cambie el curso de los tiempos. Porque a través de la oración intercesora Dios mueve su mano. ¿Qué cree usted que sucede cuando adoramos también? ¿Por qué cree usted que mucha gente no ha encontrado el secreto de adorar? Y yo decía en la mañana: ay, bendito Dios que ya dentro de poco quitan esa mascarilla. Porque yo le decía a la gente: cuando usted cante y adore, abra la boca. Diga amén, aleluya, abra, publique, declare. Pero la mascarilla no me deja ver a veces quién adora. Hermanos, adoren al Señor. Y algunos, como está la mascarilla, no abren la boca y hasta se duermen. Gracias a Dios que ahorita la quitan esa mascarilla. Para yo decirle: hermano, abra su boca, adore a Dios. Y alguien dice: no, yo soy así, así nací y así moriré. Parece aquel cantante, ¿verdad? No, usted no es así. Usted, cuando pasa al reino de la luz, se convierte en un intercesor, un hombre de oración, una mujer de oración, un hombre y una mujer que adora a Dios. ¿Sí o sí? Entonces no me ven a mí con cuentos que la gente dice: yo así soy y así me tienen que aceptar. No, señor, usted no es así. El domingo pasado yo hice una pregunta, y le hice una pregunta a un hermano de aquí a mi izquierda, y le pregunté: ¿dónde se congrega usted? Y él me dijo: me congrego en la iglesia tal, es decir, acá. Le pregunté: ¿quién es su pastor? Y me dijo el nombre. Y a partir de ahí le dije yo: entonces hago esta pregunta porque como padre espiritual yo busco la formación. Yo a veces veo la iglesia y el padre, ¿qué hace el padre con sus hijos? Usted como padre, sus hijos salen y quién sabe a qué hora llegan. Vea que no, usted está pendiente, ¿a qué hora vienen? Le voy a mandar un mensaje: a ver, vénganse rápido. Papá o mamá hacen eso, ¿sí o sí? El buen papá y buen mamá lo hace. El padre que no es responsable se olvida de sus hijos. Entonces uno como pastor tiene que velar que la iglesia se mantenga adorando. Por eso le digo, hermano, aunque tenga esa mascarilla, vea, ¿cómo me doy cuenta que usted adora? Estamos cantando ahí: viene ya a mí. Ay, estamos viendo la boca por lo menos. O por lo menos se ve. Algo se está moviendo. Y alguien se está preguntando: pastor, ¿otra vez está con lo mismo? Sí, otra vez con lo mismo. Hasta que Cristo se ha formado. Porque hay unos que son duros. Y hay unos que quisieran tener rayo láser para tirar al pastor. Rayo láser. Pues no va a pasar el rayo láser, aquí está la sangre de Cristo. Y llámeme, porque si no, no entra al cielo. Adore. Si no adora, hermano, usted mismo se estanca. Ore. Si usted no ora, usted mismo se estanca. Interceda. Cuando le dé pereza orar, no se quede sentado ahí. Muévase, Padre, en el nombre de Jesús, y empiece a moverse ahí. Empiece, levántese, actívese, hermano. Haga algo, pero muévase, hermano. Iglesia del Señor, el reino del mal siempre está avanzando para sus propósitos. El reino de la luz al cual pertenecemos tiene que avanzar más, pero es responsabilidad de la iglesia, usted y mía. ¿Qué responsabilidad tan grande descansa sobre la iglesia? ¿Sí o sí? ¿Qué pasaría si dejamos de orar? Se lo hago más fácil. ¿Qué pasaría si usted deja de bañarse por un mes? Pastor, ¿qué clase de pregunta? Es lo mismo hablando espiritualmente. ¿Qué pasa si nos dejamos de bañar por dentro espiritualmente? ¿Qué pasa si usted deja de interceder?
¿Qué pasa si usted deja de adorar? ¿Qué pasa si usted y yo dejamos de predicar a Cristo? ¿Qué pasa si usted y yo dejamos de congregarnos? ¿Qué pasa si usted y yo vacilamos en las cosas de Dios? Sería un caos hablando espiritualmente. Busquemos por favor este versículo que en la mañana lo había dicho, y aunque no lo tenía en mis apuntes, era necesario. Salmos 11:3. Es correcto, Salmos 11:3. Dice ahí: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Háblelo a título personal. Si se levantan ideologías, si se levantan leyes anti Dios, si están destruyendo los fundamentos, ¿qué tiene que hacer Warner? ¿Qué tiene que hacer Luis? ¿Qué tiene que hacer Priscila? ¿Qué tiene que hacer Tatiana? Póngale su nombre. ¿Qué tiene que hacer Justin? Póngale su nombre. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Recuerde algo: si hay oposición, si hay leyes anti Dios, si hay guerra de ideología, si el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que pararse en la brecha, orar, interceder y adorar, que es el lenguaje del reino. Porque el lenguaje de las tinieblas es acusación, desobediencia, maldad, deslealtad. El lenguaje del reino es oración, intercesión y adoración. De ahí la importancia y la responsabilidad que tenemos de hacer esto todos los días. Lo triste es que mucho creyente, que mucha iglesia, al tener la interacción con el reino de las tinieblas, no oran, no interceden, no se someten a Dios, se vuelven flojos, perezosos, permiten la mundanalidad, siendo permisivos y no poniendo límites para agradar a aquel que lo llamó por soldado, guardando el código de lealtad. Pero veamos puntos sobre el reino de Dios y el reino de Satanás. El gobierno de Dios es teocracia, donde todos entendemos que hay una sola autoridad, donde solo gobierna Dios. El gobierno de Dios es teocracia, y el gobierno de Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Y quiero que leamos Segunda de Crónicas capítulo 20 y el versículo 6. Lea conmigo por favor Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 6, donde dice: y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, oh Dios, en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ahora por favor lea conmigo Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Estos versículos son importantes que usted los anote para que los estudie en su casa, porque van a ser determinantes en nuestro caminar y en nuestro avance espiritual. Estamos hablando acerca del gobierno de Dios. El gobierno de Dios, repito, es teocracia, gobierno de Dios por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que tenemos el gobierno divino. Ahora bien, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gobierno de Dios es por medio de Jesucristo. Y esto quiere decir que solo por medio de Cristo podemos vencer. Solo por medio de Cristo podemos caminar. Solo por medio de Jesucristo tenemos vida eterna. Solo por medio de Cristo tenemos sabiduría, inteligencia, guianza. Solo en Jesús podemos caminar. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si estamos fuera del Hijo de Dios, estamos perdidos. Pero si estamos dentro de Él, por eso es que Jesucristo le dijo al Padre: Padre, aquí te entrego los que tú me diste, para que sean ellos uno en ti, así como tú y yo somos uno. De la misma manera la iglesia tiene que ser una con Jesucristo, alineada a su propósito y manifestando su gloria. Cuando hablamos del gobierno de Dios, estamos claros que es por medio de Jesucristo. Pero cuando hablamos del gobierno de Satanás,
decimos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, anótelo y vamos a leerlo de la pantalla. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El reino de Satanás o el enemigo es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de muchos para que no vengan a la verdad. Ahí puede leerlo. En los cuales el Dios de este siglo, como dice, ha cegado, ha tapado, ha obstaculizado el entendimiento para que muchos no vengan a la luz de Cristo, para que Cristo no les sea manifestado. Entonces quiere decir que el gobierno del enemigo es el Dios de este mundo. Ahora bien, complemento a esto, leamos 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Quiero que mueva la palabra, mi hermano, y si no puede buscarla rápido, usted lo anota. Pero necesitamos estudiar la palabra. 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Anótelo para que usted lo vaya a saborear y vaya a estudiar este versículo. Hablando del gobierno del enemigo, el gobierno de maldad. 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Amén. Y el mundo entero está bajo ¿quién? El mundo entero está bajo el maligno. Preste atención. Attention please aquí. Ya con esto que yo le acabo de decir, ¿qué entendemos? Entendemos que el reino de Dios es por medio de Jesús. Y entendemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Preste atención. En su trabajo, cuidado con los negocios ilícitos que le van a llegar. Donde usted trabaja o se desarrolle, con quien esté interactuando, cuidado con los negocios ilícitos que le van a llegar a mano. Porque ahí es donde hay que manifestar el reino de Dios. Porque el Dios de este siglo lo que anda buscando es todo centrado en él mismo y que no le dé gloria a Dios. Y por lo tanto, ciega el entendimiento para traer destrucción. Reino de Dios, reino de maldad. ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios? Usted y yo la sabemos. Romanos 14, 17. La naturaleza del reino de Dios, Romanos 14, 17, donde dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aleluya. Dando a entender que el reino de Dios no es de este mundo, dando a entender que el reino de Dios no se parece en nada a este mundo, porque el reino de Dios no consiste en lo que se hace normalmente día a día. El reino de Dios es más poderoso y más fuerte, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Esa es la naturaleza del reino, y por lo tanto entendemos que hay poder divino, hay verdad, hay santidad, hay luz, hay vida eterna. Pero cuando hablamos de la naturaleza del reino de las tinieblas, hablamos que hay dolencia, hay enfermedad, hay esclavitud. Esa es la naturaleza de las tinieblas, del reino del mal, del reino del enemigo. Dolencia, enfermedad, esclavitud, engaño, pecado, maldad, tinieblas y por último, muerte eterna. Amado hermano y hermana, la naturaleza del reino cierra con la vida eterna. La naturaleza de las tinieblas es muerte eterna. Y quiero que leamos, por favor, Juan 3:16, aunque todos lo conocemos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a Juan Carlos. Porque de tal manera amó Dios a Adriana. Porque de tal manera amó Dios a Tatiana. Póngale su nombre. Porque de tal manera amó Dios a la iglesia, eterna alabanza, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto lo que quiere decir es que la naturaleza del reino de Dios es vida eterna. Vamos a escarbar la palabra. Lea Romanos 5:17, por favor. Vamos, mueva esos dedos ahí con la palabra, mi hermano. Romanos 5:17. ¿Qué dice? Presta atención a este versículo. Pues si por la transgresión de un solo reino la muerte entró, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y del don de la justicia. Aleluya, qué versículo más poderoso, mi hermano. Si usted y yo entendemos lo que acabamos de leer, mi hermano, esto quiere decir que la muerte entró al mundo. Sí, Señor. Pero así como la muerte entró, así entró la gracia de Dios para ser manifestada y ser rescatados de esa muerte eterna. Y cuando hablamos de muerte eterna, estamos en Romanos. Lea conmigo Romanos 5. Estamos en Romanos 5. Vaya un poquito atrás y leamos el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el 14. Y esto le va a dar más luz. Léalo, escudriñelo, estúdielo, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre se llamaba Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Por donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aleluya. Amados hermanos, quiere decir que cuando usted y yo nacimos en el año tal, usted sabe la fecha de su nacimiento, usted vino a este mundo, pero ya veníamos con una naturaleza pecaminosa, heredada de nuestros antepasados y principalmente heredada de Adán. Porque por un hombre entró el pecado y por ese hombre entró la maldición al mundo. Pero cuando venimos a Cristo, que según la Biblia es el segundo Adán, ya no un alma viviente, porque Adán era alma viviente, Cristo era y es espíritu vivificante. Entonces usted y yo venimos a Cristo Jesús en el año tal. En ese momento pasamos de muerte a vida y por lo tanto hemos nacido dos veces y vamos a morir una sola vez. En mi caso, nací en 1973. Soy modelo 73. Nací en la ciudad de San Salvador un 15 de abril. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Pero sucede que en el año 1987, a la edad de 14 años, en la iglesia en Barrio Cuba, aquí en Costa Rica, entregué mi vida a Cristo. Nunca se me va a olvidar eso tan poderoso que yo recibí ese día. Yo lloraba y recibía la gracia de Dios. Era un jovencito de 14 años. Yo no entendía muchas cosas, pero nunca se me va a olvidar que se cantaba aquella canción que decía: Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. Dice, me mostró un camino mejor. Y decía, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Y hermano, yo lloraba y le decía, Señor, gracias, viniste a mi vida. Y yo me deleitaba, y ha pasado los años y me sigo deleitando en su amor, porque su amor nunca me ha fallado. Pero cuando me convertí a Cristo, nací de nuevo. Ya no por voluntad humana, sino por voluntad divina, y se produjo algo poderoso dentro de mí. Pasé de muerte a vida. Dios me hizo por medio de Cristo renacer a una nueva vida. Ahora pertenezco al reino de la luz. Ahora la naturaleza del pecado que me había sido heredada, ahí fue cortada mi transgresión. Ahí fue cortada la maldición. Sí, ciertamente vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Sí, ciertamente soy de carne y hueso, pero ya no me rijo por voluntad humana. Ahora me rige la voluntad divina. Ahora entiendo los propósitos de Dios. Ahora entiendo que he pasado de muerte a vida. Ahora entiendo la naturaleza del reino, que es vida eterna. Y ahora entiendo que estamos en guerra de la muerte eterna, de las tinieblas, del pecado, de la maldad, de las tinieblas, del engaño, de la enfermedad y esclavitud. La reprendemos, porque el lenguaje del reino es oración, intercesión y adoración. ¿Usted cree esto? Es su responsabilidad hacerlo, y es mi responsabilidad. Nadie más lo va a hacer por usted. Y si usted no lo hace, sepa y entienda que está atrasando el propósito de Dios en su vida. ¿Usted cree que puede decirle algo al que está al lado suyo muy respetuosamente? Aunque sea la silla, dígaselo. Dígalo. Si usted se atrasa, no tenga temor, dígale a su...
Hermana, yo se lo digo a usted, si usted se atrasa, atrasa la obra de Dios. Pero si usted avanza, hace avanzar la obra de Dios. Dígale a su hermano, sí, proféticamente, no me atrase, por favor. Ya agarró la onda, sí. La yunta de bueyes, ¿cómo jala? ¿Pareja o dispareja? Según los entendidos en los caminos, en los cultivos, en la agricultura, si no hay parejo, no se hace bien el surco, ¿verdad? Tiene que quedar bien el surco para que la tierra esté bien allanada, etcétera. Pues de la misma manera, nosotros necesitamos caminar en una misma dirección, como iglesia, como familia. Así que, hermano, si usted se atrasa, yo me atraso. Pero si usted avanza, avanza un montón. Pero dígamelo a mí también. Dígale, pastor, si usted se atrasa, me atrasa. Dígale, pastor, si usted avanza, ¿se da cuenta? Somos uno solo. Somos familia. ¿Sí o sí? No voy a ser como aquel, ¿verdad? Que le dijo un hermano: yo estaré con usted en las buenas y en las no tan buenas. Y quien se meta con él, se mete conmigo, decía. Y donde él vaya, yo voy. Y donde él coma, yo como, pero él paga, dice. No. Es en todo. Somos uno solo y vamos a entrar al cielo. ¿Sí o sí? Bien, vamos a ir aterrizando. 5 minutos, 10 minutos más. Pero no vuelvo a ver el reloj, ¿no? Porque cuando uno dice yo, la gente está así como, son 10 minutos, pastor. One moment, please. Porque muchos liguistas ayer estaban gozando con el partido, ¿verdad? Uy, yo tengo que verlo, dice, no terminaba el partido. Digo esto porque mucha gente no se despega del televisor hasta que termine el partido, ¿verdad? Muchos no se despegan del televisor hasta que termina la película. O ustedes van al cine y salen antes de la película. Usted paga el cine y se sale media hora antes de la película, se perdió el final. ¿Verdad que no? Pues esto es mejor que todo eso y no hemos terminado. Y yo termino 3 veces, esta es la primera. Mire, hermano, no, vamos a ir aterrizando con esto. Hablando del reino de Dios y el reino de maldad, ¿cuál es la manifestación del reino de la luz? Salvación, bautismo en el Espíritu Santo, milagros, expulsión de demonios, presencia de Jesucristo, dones del Espíritu, fruto del Espíritu. Pero ¿cuál es la manifestación del reino de las tinieblas? Acuérdese esto: destrucción, lleno del espíritu del mundo, milagros falsos, posesión demoníaca, presencia de espíritus malos, hechicería, drogas, actividad ocultista, obras de la carne. Cuando hablamos de la manifestación, estamos hablando de la interacción, porque el reino de maldad sigue obstaculizando la obra de Dios y sigue propagando todo lo que le acaba de mencionar. Sigue propagando la enfermedad, engaño, dolencias, enfermedades, deslealtad, desobediencia, destrucción. Sigue propagando hechicería, drogas, actividad ocultista. ¿Y cómo trabaja el enemigo en un país? ¿Sabe cómo trabaja? Por medio de los gobiernos. Y alguien dice, ¿cómo así? Sucede ser que cuando hablo de gobiernos es en todo el mundo. Muchos gobernantes no creen en Dios, entonces dan a conocer lo que hay en su corazón. Entonces, ¿qué cree usted que va a promover un ateo en un gobierno? No lo va a decir directamente, pero le va a dar igual una cosa a la otra porque él no cree en Dios. Quiero decir algo, y con mucho respeto. Con mucho respeto y con mucha madurez lo voy a decir. Una de las cosas que yo rescato del presidente electo, ojo lo que voy a decir. Ay, usted va con él. No estamos hablando de política aquí. Olvídese de la política. Pero una de las cosas que yo rescato es que él dijo: Dios bendiga a Costa Rica. Hace 4 años yo no escuché eso. Escuché otras cosas. Y usted dice, ¿está hablando el presidente? No. Estoy hablando de lo que oí. Y eso fue público y tengo derecho a decirlo.
No es ningún secreto, todo el mundo lo oyó. Y yo no estoy diciendo que este sea mejor o no. Aquí no estamos hablando de política. Aquí estoy diciendo, y yo le presto atención cuando alguien dice, Dios bendiga a Costa Rica. Cree en Dios igual que yo. Tal vez profesará otro grupo religioso, no lo sé. Pero por lo menos dijo, Dios bendiga a Costa Rica. Una palabra se soltó. Yo quiero que usted entienda esto. Bueno, nací en El Salvador y bendigo al Salvador y siempre oro por mi patria, como bendigo Costa Rica porque es mi otra patria. No cualquiera tiene dos nacionalidades, ¿verdad? ¿Cuántos tienen dos nacionalidades aquí? Es un privilegio. Soy salvatico. Pero más importante, de la patria celestial. Pero vea qué interesante. En El Salvador, el presidente, en la toma de poderes, es decir, en el traspaso de poderes, invitó a un predicador para que orara por él. ¿Se acuerdan? Ustedes saben quién fue, ¿verdad? Y se dijo una palabra sobre El Salvador. Dios bendiga El Salvador. Se soltó una palabra en el ámbito espiritual. Yo quiero que usted aprenda a discernir esto. Pero cuando alguien dice, no menciona a Dios, sino otras cosas, está mencionando lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón ahora la boca. Entonces, cuando la iglesia dice, Dios bendiga a Costa Rica, se soltó una palabra en la atmósfera, la cual el enemigo querrá obstaculizar, pero la iglesia tiene que seguir hasta que el reino se establezca en las familias, en la iglesia y en las naciones. ¿Me doy a entender? La manifestación del reino es importante y relevante. ¿Por qué? Porque como iglesia necesitamos el fuego del Espíritu Santo para fluir en los dones, pero para dar fruto del Espíritu. Porque la gente vendrá al conocimiento de la verdad no por lo que hagamos, sino por lo que seamos. Porque la manifestación es una cosa, el fruto es muy diferente. Una manifestación puede ser que alguien Dios lo use para algo, pero el fruto es el que permanece y se llama obediencia. Diga conmigo, el fruto del Espíritu. Más fuerte, el fruto del Espíritu nace, crece y se desarrolla en el terreno de la obediencia. ¿Ya se lo aprendió? Otra vez. El fruto del Espíritu nace, crece y se desarrolla en el terreno de la obediencia. Muy bien. Y esto es importante que usted lo repase en su casa. Solamente para que usted tenga claridad. Como hijos de Dios, dentro del reino de la luz al cual pertenecemos, tenemos características. Y esas características tienen que manifestarse en usted y en mí a través de una vida de obediencia. ¿Como cuáles? Fe, obediencia, vida eterna, andar en luz, ser entregados a la verdad. Al final de cuentas somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Vivir conforme al Espíritu. Seamos humildes, inocentes. Vivamos en justicia. Seamos sumisos. Hablemos con verdad y andemos en amor. Pero las características del reino de las tinieblas: incredulidad, rebeldía, andan en tinieblas, dicen mentiras, se oponen a la verdad, aman las cosas del mundo, viven conforme a la carne, son malvados, desobedientes, inmorales, arrogancia, presunción, esclavitud del pecado, engaño, odio, hostilidad, etcétera. Son características del reino de las tinieblas y podemos añadir muchas otras más. Al final de cuentas están en el libro de Gálatas 5:19 en adelante, tanto obras de la carne como el fruto del Espíritu. Pero si seguimos hablando de características del reino de las tinieblas, podemos decir amargura, influencia corruptora, lascivia, inmoralidad sexual, avaricia, codicia, palabras indecentes, etcétera. Pero cuando hablamos de las características suyas y mías como hijos de Dios, estaremos hablando, los hijos de Dios hablan de amor, hablan de perdón, hablan de piedad, hablan de pureza sexual, hablan de fidelidad conyugal, hablan de generosidad, hablan de santidad, hablan palabras decentes. Esa gente es la gente que tiene que marcar la historia en este mundo.
Y así podemos seguir enumerando los deberes que tenemos. Pero recordemos, va a haber una lucha entre el bien y el mal. Llévese esto para su casa. La interacción con los reinos determina de qué lado vamos a estar y cómo vamos a fluir. Recuerde algo, Dios a usted y a mí nos ha puesto como cabeza y no como cola. Nos ha puesto para manifestar la gloria de su Hijo. ¿A través de quién? A través suyo, a través mío. Yo lo voy a hacer. Y le vamos a decir al Señor en este momento: Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer de oración. Quiero ser ese intercesor que tú buscas. Quiero ser ese adorador que andas buscando. Dígale al Señor: no lo busques más, aquí estoy, quiero ser tu adorador. No busques más, yo me paro en la brecha, yo quiero interceder. No busques más, yo quiero ser ese Daniel que ora. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Dice que 3 veces al día. Abría las ventanas y con sus manos extendidas hacia Jerusalén. Y Daniel no tenía temor de orar, aún así le costara la vida, porque recuerde que hubo un decreto en aquellos tiempos de Babilonia, por medio del gobernante de esos tiempos, donde nadie podía levantar oración a ningún Dios, y se encontraron a Daniel orando, aleluya. ¿Y dónde fue lanzado Daniel? Usted sabe la historia, al foso de los leones. Y usted conoce la historia. ¿Se lo devoraron los leones? No, sino que Dios cerró esa boquita de los leoncitos y Dios lo libró. Y lo más poderoso es que aquellos que fueron a rescatar a Daniel fueron devorados por los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes valientes, determinantes, que no comprometieron sus principios y valores, no se contaminaron con la comida de Babilonia. Hay de esos jóvenes aquí en esta hora. ¿Habrán jóvenes aquí como Sadrach, Mesach y Abednego? O conocidos como Ananías, Misael y Azarías, porque los nombres de ellos eran Ananías, Misael y Azarías. Nada más que fueron cambiados a nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Yo pregunto, levánteme la mano como dije el domingo pasado. Levánteme la mano los chiquillos lindos y hermosos de 14 y 20, 25 años aquí. ¿Aquí cuántos años tiene? Porque dije 14, 25 y no levantaron la mano. Levanten la mano ustedes, jóvenes, hermosos, lindos de 14, 15 y 25 años. Pero, ¿y qué levantar la mano? Es que yo no entiendo algo. Yo digo, levanten la mano los chiquillos lindos, hermosos. Entonces, ¿qué? Si yo digo, levanten la mano los feos de aquí. No, ustedes son lindos porque se parecen a Cristo. Levanten la mano los jóvenes lindos y hermosos de 14, 15, 20, 25 años. Levanten la mano, mantengan la mano levantada, por favor. Eso. Mire, ustedes, presten atención a esto. Ustedes serán esos Sadrach, Mesach y Abednego que van a marcar la historia. Mantengan su mano levantada. Les estoy hablando a ustedes. En el colegio, en la universidad, donde quiera que estén, ustedes van a manifestar el reino de Dios y le van a decir: voy a honrar a Dios con mi vida y no me voy a contaminar con la comida de este mundo. Y Dios los va a honrar. ¿Me está escuchando? Dios los va a honrar. Y yo lo creo y lo visualizo y así lo creo. Ustedes marcarán la historia en este siglo XXI. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y por supuesto, nosotros también la vamos a marcar. No solamente jóvenes, los niños también, los adultos, los ancianos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Con libertad, mi hermano y mi hermana. Con libertad, levante sus manos. Vamos, acompáñeme por favor, levante sus manos conmigo. Tenga libertad. Digo, Señor, levanto mis manos. Vamos, no tenga temor, levante sus manos con libertad. Vamos, empiece a ganar victoria con su mano levantada. Diga: Padre, yo levanto mis manos en señal de victoria. Yo no soy cola, yo soy cabeza. Vamos, dígalo. Yo soy cabeza, pero yo quiero escucharlo, mi hermano. Yo quiero escuchar que usted declare la palabra. Diga: soy cabeza y no cola. Diga: he sido puesto en esta tierra con un propósito. Soy hijo de propósito. Y levanto mis manos en señal de victoria. Y levanto mis manos y declaro que Jehová Nisi es mi bandera, es mi estandarte. Con él triunfaré, con él caminaré, con él derribaré ejércitos, con él triunfaré. Levanto mis manos, levanta tus manos, iglesia, en señal de victoria y proclama: soy hijo de propósito y me he dispuesto a honrar y servir a Dios hoy más que nunca. Dígale al Señor: cuenta conmigo. Quiero ser un hombre o una mujer de oración, de intercesión y de adoración, porque
porque quiero traer tu reino a esta tierra, Dios mío, por medio de la manifestación de tu gloria, que será a través de mi vida. Quiero que tu gloria se manifieste a través de mi vida. Quiero que tu gloria se manifieste a través de la iglesia. Hay una guerra espiritual, pero nosotros oramos, intercedemos y declaramos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, en la familia, en Costa Rica, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que estemos, que se establezca el reino de Dios. Padre, establece tu reino, establece tu reino, establece tu reino en medio de la adoración, en medio de la oración, en medio de la intercesión. Establece tu reino en el corazón de tu pueblo, establece tu reino en las familias. Padre, nos levantamos en el nombre de Jesús y queremos fluir y manifestar tu gloria, Dios mío. Queremos manifestar tu justicia, tu obediencia, porque la naturaleza del reino es justicia, paz y gozo. Queremos manifestar, aleluya, gloria a Dios, tu presencia, el fruto del Espíritu, la gloria de tu nombre. Queremos manifestarla, y en el nombre de Jesús declaramos cobertura sobre nuestras vidas, familias, a la iglesia, sobre la nación. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos comprometemos a vivir en obediencia, Dios mío, y que tu reino se establezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, yo te bendigo con paz en el nombre de Jesús. Te bendigo con paz en el nombre de Cristo Jesús. Salude y bendiga a su hermano en esta hora, declarando unos a otros un domingo bendecido. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Un abrazo fraterno para todos en el nombre